Bueno, queridos amigos, esto se está poniendo sabroso. Por fin ustedes van a poder entender qué es lo que pasa, por qué es que la astrología corriente ha venido fallando y cuál es el problema, dónde se origina, quién lo ocasionó y demás. Bueno, este video trata de la precesión de los equinoccios, el fenómeno que contribuyó al desprestigio de la astrología. Gracias a este fenómeno es que tenemos una astrología que se ha desajustado. ¿Por qué? Por malos entendimientos. Mm, Bueno, aquí le vamos a relatar la historia. Voy a empezar hablando de los 11 movimientos que tiene la Tierra, pero me voy a referir apenas a 4. Aquí a la izquierda vemos el movimiento de precesión. Vemos que la Tierra tiene un movimiento parecido a este. Es un movimiento parecido al movimiento de un trompo, ahora lo vamos a aclarar, y siempre va en esta dirección. Ese movimiento se llama la precesión de los equinoccios, pero vamos a empezar a mirar primero los movimientos más conocidos. Algunos de ellos nos los han enseñado desde primaria. Empezamos con la rotación de la Tierra. La Tierra gira sobre sí misma y ese giro lo realiza en 24 horas aproximadamente. Da origen al día y la noche. Por eso es que tenemos día y noche, porque la Tierra va girando y a ratos expone una cara al sol y a ratos no la expone al sol y eso da origen al día y la noche. Así, muy sencillito. Hay otro movimiento que se llama el movimiento de traslación y es que la Tierra gira alrededor del sol en un movimiento elíptico y ese movimiento lo realiza en 365,2422 días, dando origen a lo que llamamos el año trópico. Bueno, ahora vamos a hablar entonces de este movimiento que estamos viendo acá, que es el que llama la precesión de los equinoccios. Pero des en cuenta que la Tierra tiene un movimiento parecido a los que tienen, a los movimientos que tiene un trompo. Ya vimos el movimiento de rotación, el trompo gira sobre sí mismo, haciendo rotación. También hace un movimiento más o menos elíptico, donde realiza una elipse en otro movimiento parecido al de la Tierra alrededor del Sol. Y cuando ya este trompo empieza como a parar o a disminuir su velocidad, vamos a notar que tiene una especie de cabeceo. Ese cabeceo es el que se parece a la precesión de los equinoccios. Entonces, por eso el ejemplo del trompo es muy válido. Pero, ¿qué ocasiona este movimiento de precesión? ¿Cómo es el movimiento exactamente? El movimiento es casi imperceptible. Resulta que en un año se mueve 50 segundos de arco, o sea, no llega ni un grado en un año. En 72 años se mueve un grado. En 2160 se mueve un signo y en 2400 años se mueve más de un signo. Bueno, esto lo vamos a volver a repasar. El descubrimiento de la precesión de los equinoccios se le atribuye a Hiparco de Nicea. Hiparco de Nicea, quien vivió hacia el año 200 a.C., fue un astrónomo y matemático. Esta persona alcanzó gran reconocimiento gracias a importantes aportes a la ciencia. Era un científico destacado. Miremos. Hiparco primero era un gran científico y por lo tanto fue muy fácil creerle. ¿Creerle qué? Lo que
que cuando él descubrió la presión de los equinoccios hizo un comentario que se volvió una bola, porque todo el mundo lo entendió o todo el mundo lo escuchó y creyó entender lo que después un contemporáneo suyo dio a conocer. Pero empecemos mirando acá los aportes a la ciencia que hizo Hiparco en Nicea. Él desarrolló el primer catálogo de estrellas, un catálogo de estrellas que con los datos de astrónomos anteriores y los de él, logró clasificar 750 estrellas del espacio, si era algo, fenomenal, pues, para la época. A él también se le atribuye la precesión de los equinoccios, que es ese movimiento que acabamos de describir. Y también él distinguió el año siderio del año trópico y vio que tenían dos movimientos diferentes. El año siderio, para que ustedes lo entiendan, es el tiempo que, por ejemplo, si tomamos al Sol como referencia, es el tiempo que toma el Sol tomando como referencia a una estrella y para que vuelva al mismo sitio donde está esa estrella. O sea, en el giro, ¿cuánto se demora en volver? A eso lo llaman año siderio. Y está también el año trópico, que tiene que ver con el movimiento que existe del Sol también, claro. Como ejemplo, ponemos al Sol entre un equinoccio y el siguiente equinoccio. O sea, cuando el Sol vuelve al siguiente equinoccio, lo hace más rápido que el tiempo que le consume a un año sideral. Es más cortico ese año. Entonces, ahí fue donde él descubrió la precesión de los equinoccios. Él también mejoró la medida de la distancia entre la Tierra y la Luna. Pues no acertó del todo, pero pues su cálculo fue muy cercano a lo que hoy en día conocemos, pero es que hoy en día tenemos satélites, cohetes, instrumentos de precisión, telescopios, bueno, muchas cosas que nos facilitan ese trabajo. Él no contaba con nada de eso. Sus observaciones casi que eran al ojo vivo. Y lo único que sí era que tenía algunos instrumentos rudimentarios que con eso se defendía. Bueno, a Hiparco se le atribuye la invención de la trigonometría, algo muy valioso para el ser humano. Él también mejoró la medida de la oblicuidad de la eclíptica. La eclíptica se dice que tiene una inclinación, en este momento dicen que de 3 grados 30 minutos. Él en ese tiempo ya alcanzó a percibir eso y a medirlo y estuvo muy cercano a la medida que tenemos hoy en día. También diseñó el sistema de paralelos y meridianos. Se consigue la esfera terrestre y se le trazan meridianos y paralelos y a través de eso nos podemos eh, pues ubicar en la Tierra. Eso es como parecido a lo que producen las calles y las carreras, pero ya a un nivel general y eso hace que se origine la longitud y la latitud de cualquier lugar de la Tierra y eso nos permite ubicarnos. A eso se lo debemos desde hace mucho tiempo a Hiparco de Nicea. Bueno, aquí vamos a ver que en el concepto que estamos manejando mm, entra a jugar, entran a jugar las Pléyades. Muchos de ustedes de pronto no habrán oído hablar de esto, pero sí de pronto han oído hablar de las Pléyades, hasta de los pleiadianos. Las Pléyades es algo misterioso y aquí el misterio se va a acentuar más cuando nos enteremos que el zodiaco real, el zodiaco original, el zodiaco y las constelaciones empieza en las Pléyades, en una estrella de la constelación de las Pléyades. Bueno,
Pero entonces vamos a partir de nuestra hipótesis. Nuestra hipótesis dice que las Pléyades y el equinoccio de primavera coincidieron muy cerca del año 343 a.C. Un poco después de esa fecha, la influencia hindú empezó a manifestarse con fuerza en Grecia, gracias a la invasión de Alejandro Magno a la India. Y seguramente la astrología fue uno de los sectores de mayor influencia. Mm, yo creo que las cosas más destacadas que ha tenido la India y tiene actualmente la India es que allá se originó la astrología. Claro, eso lo discuten algunos que no tienen ni idea, porque el que se pone a investigar se da cuenta que eso es así. Hay otros que sostienen que no, que la astrología empezó en Grecia y que la astrología no tiene más de 2300 años o 2400 años, algo así, cosa que es totalmente falsa. Probado tenemos que por lo menos hace 5000 años ya los egipcios, los acadios y otras culturas ya conocían la astrología, ¿sí? Y la India, por supuesto, ya conocía la astrología. Eh, eso lo puede probar fácilmente cuando leamos el libro hecho por un astrónomo llamado Cyril Fagan, un astrólogo contemporáneo, porque esto es del siglo XX, donde él investigó yendo a la fuente, al oriente, a la India, a Egipto, a todas esas partes, consultando bibliotecas y demás, y se dio cuenta que en la antigüedad el zodiaco empezaba en las Pléyades. Bueno, eso le sonó rarísimo a él, pero eso era lo que se encontraba en todos los lados, que el zodiaco empezaba en las Pléyades. Entonces, claro, uno dice, uy, ¿cómo así? El zodiaco empieza en Tauro, porque las Pléyades están en Tauro. Y digo, uy, ¿qué pasa ahí? No, como que eso no tiene supuestamente lógica. Y de pronto él hasta le restó importancia a eso, pero sí lo constató y lo mencionó. Entonces, esa es una de las pruebas más grandes de que en la antigüedad del zodiaco, primero, no existía el zodiaco tropical, que es el que estamos practicando actualmente en Occidente, sino lo que existía era el zodiaco de las constelaciones, también conocido como el zodiaco mayor. Ya tuvimos que clasificar zodiaco de las constelaciones, que es bien grande, como el zodiaco mayor, y el zodiaco de las estaciones o el zodiaco tropical, que es lo mismo, como el zodiaco menor. Ya tuvimos que acudir a dos zodiacos, pero realmente el zodiaco original es uno solo. El otro se originó a raíz de un comentario de Hiparco de Nicea, quien era un científico muy importante, pero que no era astrólogo. Era hasta astrónomo, pero no astrólogo. Entonces, lo que nosotros suponemos es que por esas épocas Hiparco observó una o algunas cartas que seguramente venían de la India y, y curiosamente vio que lo que él acaba de descubrir, que era el equinoccio de primavera, era, según él, donde empezaba el punto cero de Aries de la astrología sideria o astrología en las constelaciones, que es lo mismo. Entonces, eh, pues él hizo ese comentario y ya eso se fue regando. Él, me parece que a mí que ni siquiera llegó a practicar la astrología. Pero ¿qué pasó? Claudio Ptolomeo, príncipe de los astrólogos, así era conocido, autor de Tetrabiblios y el Almagesto, divulgó el catálogo de estrellas construido por Hiparco. Ya sabemos como 750 estrellas que clasificó. Y esto y todo lo que había aportado Hiparco lo divulgó y lo puso en esos libros, claro, más los aportes del mismo, sus deducciones y demás. Y estos libros fueron tan famosos
en su época que sirvieron, eran la base, la enseñanza de la astronomía y la astrología. Entonces, a Ptolomeo le vemos y que se hayan unido esos dos conceptos de astronomía y astrología, que por cierto son conceptos que hoy en día se volvieron a separar, porque los astrónomos están por su lado y los astrólogos estamos por nuestro lado. Bueno, es claro que las enseñanzas de estos libros tetralibros del Lamberto fueron la base de la astronomía y la astrología y era lo que se enseñaba en las principales universidades del mundo. Esto era lo que enseñaba. En esa época, la astrología, mm, pues durante muchos siglos fue muy prestigiosa y el que se denominaba astrólogo era, además de astrólogo, era astrónomo, médico, matemático y filósofo. Pero ¿qué pasó? Debido a la precesión de los equinoccios, se, se formaron unos fenómenos. Entonces vamos a explicar un poquito acá. Bueno, yo quiero que quede claro que cuando decimos zodiaco mayor, nos referimos al zodiaco de las constelaciones, al único y verdadero zodiaco que existe, y no el que se creó a partir de Hiparco de Nicea. Antes de Hiparco solamente existía este zodiaco, el zodiaco mayor. Pero decíamos que él descubrió el movimiento de los equinoccios. ¿En qué consiste ese movimiento? Es que este movimiento que está representado aquí con esta flechita, el equinoccio va retrocediendo 50 segundos de arco cada año, o sea, menos de una rayita de estas, porque cada rayita de estas representa un grado. Para moverse una rayita de estas, que es un grado, se gasta 72 años. En 720 años se mueve 10 grados, en 1440 se mueve 20 grados y en 2160 se mueve 30 grados, que eso es el tamaño correspondiente a un signo, 10, 20 y 30. Cada signo, pero aquí en este caso es cada constelación, tiene 30 grados. Entonces, este equinoccio va retrocediendo así. Hoy en día, eso tiene una relación de como de 2300 años largos, casi 2350, algo para ahí cerquita, que sucedió este fenómeno, que el equinoccio coincidió con las Pléyades. ¿Cómo así? Claro, el equinoccio que descubrió Hiparco, por una extraña coincidencia del destino, coincidió con la posición de las Pléyades, que es donde verdaderamente comienza el zodiaco. Entonces, para él fue muy fácil confundirse y para la gente muy fácil adoptar esa posición, porque Zodiaco, perdón, porque Hiparco era un personaje muy importante, un científico reconocido, entonces había que creer. O sea, nadie cuestionó eso. Entonces aquí vemos en esta figura, estos son los solsticios y estos son los equinoccios, equinoccio de primavera, equinoccio de verano, perdón, equinoccio de primavera, equinoccio de otoño, solsticio de verano y solsticio de invierno. Por eso también, a partir de esto, se llama también zodiaco de las estaciones. Hoy en día le dicen zodiaco menor, zodiaco de las constelaciones, zodiaco tropical. Pero aquí lo importante es que tengamos claro que no había sino un solo zodiaco. Ahora, ¿qué pasa con los hindúes? Los hindúes en ese zodiaco de las constelaciones, y esas constelaciones ocupan lugares dentro de estos espacios que llamamos constelación, y son las que le dan las características diferenciadoras a cada constelación. Mm, los hindúes o los astrólogos idealistas, que por lo regular son hindúes, dan siempre, comienzan su zodiaco en una estrella y deberían comenzar en esta estrella.
porque esto es lo que nos ha demostrado las investigaciones. Nosotros coincidimos exactamente con lo que dice Cyril Fagan. Hemos llegado por otros medios allá, pero coincidimos exactamente. Hemos llegado por información esotérica y por nuestra propia investigación a validar eso totalmente. Entonces, quiero que también quede claro que los hindúes o los que practican el zodiaco sideral dan un comienzo a su zodiaco en en una estrella en particular. El problema es que no se ponen de acuerdo en cuál. Y eso es debido a este error que se originó a partir de Parco de Michel. Entonces, ¿qué pasó? Que unos 300 años después de Cristo se implantó el zodiaco tropical. Desde ese momento empezaron a convivir dos zodiacos. Entonces, sabemos ya que el zodiaco tropical se lo debemos separar y que la divulgación y la implementación del uso de eso se lo debemos ¿a quién? Volvamos un poquito a Claudio Ptolomeo, que fue el que divulgó el catálogo de estrellas y todas las enseñanzas, o sea, los recursos que aportó Hiparco, sumado a lo que él investigó y demás, a lo que él dedujo, y que colocó en sus libros Tetrabiblios y el Almagesto. Bueno, mire que Ptolomeo, que vivió 100 años después de Cristo, y fuera de esos 200 años después de Cristo, fue que se implementó, porque dejó muy bien instalado eso, y esos libros se volvieron famosos, y se empezaron a enseñar en todas las universidades del mundo. De ahí que para ser astrónomo, esa era la base, el fundamento de los estudios. Bueno, entonces, ¿qué pasó? A partir de ahí surgió el zodiaco menor. ¿Y qué es el zodiaco menor? ¿O qué pasaba en esas épocas? Si ustedes ven aquí el zodiaco menor, que ya sabemos que es un zodiaco falso, pero resulta que se interpretó que era igual a este. Entonces, en aquella época, algún astrólogo podía calcular la carta con este zodiaco y otro con este, y prácticamente eran iguales, que los ven ustedes tan encasillados perfectamente. Pero lo que la gente no pensó es que como este equinoccio empieza a retroceder, primero 50 segundos de arco, después 1 grado, 10 grados, 20 grados, y que hoy en día está por acá, ya dándole origen a la era de Acuario. Eso es otra cosa. La gente, muchos no creen que ha empezado la era de Acuario, y resulta que la era de Acuario ya lleva 200 años de haber comenzado. Hoy no vamos a ampliar mucho sobre esto, pero quedémonos con ese ático. Al esto ir retrocediendo, entonces este equinoccio hoy en día está por acá. Pues está en Acuario y nosotros estamos interpretando como si eso fuera Aries. Desde el zodiaco está por acá y esa distancia entre este y este ya es casi de 33 grados, 32 grados y medio. A esta época, mayo del 2026, el desfase es más o menos 32 grados y medio. Es el punto donde se origina el zodiaco en una estrella de la constelación de las Pléyades, concretamente en la estrella Alción. Este puntico, esta estrellita, representa a la estrella Alción. Ya sabemos, ahí les comenté que las Pléyades tienen misterios que comentan de muchas cosas de los pleiadianos, pero por conocimientos de tipo esotérico les puedo decir que se está diciendo que en Alcione es el centro mm, o la estrella central condicionante de la constelación de las Pléyades. Y además está diciendo que la Tierra, o no, más bien, escúcheme, no es la Tierra, el sistema solar, nuestro sistema solar, corresponde a la séptima Pléyades que se consideraba perdida. O sea que realmente, partiendo de Alcione, que hay un centro allá y vienen otros sistemas solares,
y cada vez se va ampliando, y claro, el más alejado sería nuestro sistema solar, por lo que se cree que además de eso es el más denso, porque los otros son, digamos, menos densos que el sistema solar nuestro. Bueno, entonces ya sabemos que los hindúes siempre consideran que el zodiaco empieza en una estrella. Y hemos dicho que el problema es que no se ponen de acuerdo en cuál. Otro error que tienen grave los hindúes, pues que pareciera como lógico, ¿no? Ustedes ya saben que este equinoccio va retrocediendo. 50 un gradito, 10 grados, 20, 30, 30 y pico. Que esto le da la vuelta en 25.920 años a todo el zodiaco de las constelaciones. Y eso se llama el gran año y da origen a las eras. Ya les decía que como el equinoccio está ahorita acá, entonces ya empezó la era acuario hace rato. Bueno, pero ¿qué pasa? Este movimiento es hacia atrás. Entonces parece muy lógico creer, sobre todo para los hindúes, porque ellos no se comieron el cuento de Hiparco. Ellos siguieron con su astrología. Pero como esta astrología, la del occidente, fue la que más se divulgó, la que se empezó a enseñar en las universidades y en toda parte, entonces como que la astrología sideral quedó en un segundo plano. Y en un segundo plano y generó muchas confusiones, porque pues ellos se resistieron a creer que eso fuera así. Entonces, pero como esto era lo que se calculaba siempre, o sea, los cálculos en Occidente se hacen acá desde el equinoccio. Entonces los demás, los hindúes y todas otras escuelas que se van formando, parten primero a hacer la estrella, perdón, la estrella no, de hacer la carta eh, tradicional, que empieza en el equinoccio, y después hacen el supuesto ajuste que tienen que hacer. Entonces, concretamente, como cada escuela tiene su cuento, entonces aquí hay unas, unas escuelas que creen que el zodiaco arranca en una estrella por acá, como a 19 grados. Otro que a 20, otro que a 21, otro que a 22. Cada quien tiene su estrella. La más conocida y de pronto como la más aceptada es la de la IRI, que es el zodiaco de la India, y que es el Ayana Exótica. Ya entramos a un nuevo término que es Ayana Exótica, lo aclaramos más. Pero de pronto, digamos que la Ayana es la diferencia en longitud medida en grados entre el comienzo de este zodiaco y el zodiaco tropical, o sea, donde está el equinoccio. Entonces, ¿qué pasa? Los hindúes saben que aquí la gente está haciendo una carta, porque eso es lo que la mayoría cree, 25 grados acá. Voy a poner acá de pronto esto. No, pero este no es el que quiero es este. Pero ese es el que quiero, pero no sé qué dejar. Me va a tocar utilizar esto. Bueno, entonces voy a utilizar el lapicito, lo que pasa, pues así lo podía poner en otro color. Bueno, la verdad no sé cómo hacerlo. Entonces, pero este lapicito nos va a marcar, viste que no se va retrocediendo. Y hoy en día, algunos suponen que está por acá, a 25 grados, supuestamente la constelación de Piscis. Más bien a 5 grados, o sea que le faltan 5 grados para terminar de recorrer la constelación de Piscis. Por eso dicen, no, no, todavía no ha empezado la era de Acuario. La era de Acuario va a comenzar cuando este puntico llegue acá, que eso sucederá, perdón, en unos 360 años. Pero la verdad es que la era de Acuario ya comenzó hace 200 años, porque ahora tenemos el equinoccio por acá casi a 3 grados.
Bueno, pero ¿cuál es el error de los hindúes? Los hindúes, al creer en esto, entonces, y como cada uno tiene su estrella, entonces, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, los que creen que la estrella está por acá. Entonces, cogen este zodiaco y como creen que la estrella, voy a poner el puntico acá, el lapicito, donde ellos suponen que está la estrella. Pero quede claro que allá está es el equinoccio, no la estrella. Pero ellos creen que es la estrella. Y como creen que es la estrella, entonces cogen esto que llaman allananza, que es la diferencia entre el comienzo de los zodiacos, y lo restan. ¿Con qué fin? Con que este punto llegue acá a donde está la supuesta estrella. Pero los que creen en que es 19 grados lo hacen con esta estrella, los que creen 25 lo hacen con esta, y cada uno con la estrella que él cree. Hoy en día se conocen más de 37 allananzas, lo que quiere decir que hay 37 comienzos del zodiaco según la astrología hindú. Grave error, porque es uno solo y es el que estamos señalando acá. Entonces vemos que la astrología sideria está perdida, porque un zodiaco que debería empezar acá, en este punto, entonces ellos lo están tomando acá. Pero ahorita que lo vamos, en otra figura, lo vamos a ver mucho más claro. ¿Por qué se originó ese paradigma de retroceder? Porque resulta que hubo una época en que, y eso hasta muy reciente, en que se creía que la Tierra era el centro del universo y que todo el universo giraba alrededor de ella. O sea, las estrellas, las constelaciones giraban alrededor de ella, los planetas igual. Entonces, claro, entonces cuando dicen que la estrella, que eso se movió, entonces dice, ah, como retrocedió, ahora tengo que yo coger en mi carta o hacerla desde este punto. Más o menos así para que me lo entiendan. Yo sé que estos conceptos no son tan fáciles de entender, pero ahí poco a poco lo irán entendiendo. Bueno, entonces, esto era lo que pasa, esta era la situación antes o sea, hasta Hiparco. No existía ningún zodiaco menor, sino este, el equinoccio, pero eso se asoció que ahí comenzaba un zodiaco, entonces se originó un nuevo zodiaco, que como he dicho, en los principios prácticamente era igual, pero a la medida que eso ha ido retrocediendo, el problema se ha venido agrandando. Esto toca hacerlo para que esto me retroceda. Bueno, ¿qué pasa en Occidente? Entonces en Occidente, desde hace ya más o menos 2300 años largos, mm, yo diría que ni siquiera 2300 años, sino como eso se demoró 300 años en implementar por ahí unos 2000 años que llevamos de estar utilizando este zodiaco, que se originó en Grecia, producto de la invasión de la India a Grecia, donde esa cultura nos trasladó la astrología, y los filósofos, los señores del conocimiento de esa época, eran los que mandaban, pues todo eso lo fueron clasificando para ellos y se volvieron los poderosos. Por eso mucha gente cree que el zodiaco realmente empezó en Grecia, pero eso no es así. El zodiaco inclusive es mucho más antiguo de 5000 años. Hay quienes dicen que el zodiaco tiene una antigüedad de más de 70.000 años, otros dicen 95.000 años. Porque cuando se ponen a reproducir las posiciones de las constelaciones donde deberían estar, porque como todo el sistema va girando, el sistema solar, la Tierra y lo demás, entonces con computadores se pueden hacer esos cálculos y resulta que si eso fuera así, para tener las posiciones que tenemos hoy en día, el zodiaco se hubiera originado hace 95.000 años. Bueno. Ahí hay una confusión. Yo no me voy a ir hasta los 95.000 años, pero vayámonos siquiera hacia los 5.000, que eso está más que probado. 5.500 años inclusive. Y ya con eso queda desautorizado el zodiaco tropical. Pero miremos qué es el zodiaco tropical, cómo se origina, cómo lo evalúan. Empecemos mirando
aquí la posición de la Tierra. Y aquí alrededor está algo que llamamos la esfera celeste. La esfera celeste es una esfera imaginaria que nos hemos ideado pues, los seres humanos para ubicarnos dentro del espacio. Y vamos a acudir entonces a estas esferas imaginarias que se proyectan desde la Tierra. La primera entonces es la esfera celeste. La segunda es que aquí hay una esfera, una circunferencia que es originada por el Ecuador. Es la prolongación imaginaria del Ecuador terrestre que iría por acá y nos lo imaginamos y lo proyectamos acá y queda el Ecuador celeste. Y otro movimiento que es el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, que es lo que llamamos eclíptica. La eclíptica es el paso aparente del Sol a través de, mo- pareciera que girando alrededor de la Tierra, cosa que no es cierta. Es la Tierra la que gira alrededor del Sol, pero como nosotros estamos ubicados desde la Tierra, pareciera que es el Sol el que gira alrededor de la Tierra. Entonces ese camino lo llamamos eclíptica. Y esto se llama banda zodiacal, una banda que tiene 8,5 grados hacia arriba y 8,5 grados hacia abajo, un ancho total de 17 grados, que es en el que se mueven todos los planetas, a excepción del indisciplinado que es Plutón, que se sale en algunos sitios del cinturón o de la banda zodiacal. Bueno, eso es todo lo que les puedo decir de la esfera celeste, pero les voy a decir que cuando el Sol en su paso de sur a norte, el sur es aquí arriba, y el Sol viene por acá, o sea, el Sol lo estamos tomando como la eclíptica, y cuando llegue y cruza acá el ecuador celeste, se forma un extraño fenómeno que se llama equinoccio de primavera. En el equinoccio de primavera, los días y las noches son iguales y dan origen a las estaciones. Aquí empieza la primavera, por acá está el verano, por acá está el otoño y por acá está el invierno. Tampoco voy a ampliar mucho eso, pero ya entonces reconocen más o menos lo que es pues, el esqueleto que le corresponde al zodiaco tropical. Ahora vamos a mirar nuevamente el zodiaco de las constelaciones con una imagen que nos explica más claramente eso. Entonces, todos estos punticos que vemos son estrellas que hacen parte de una constelación, que una constelación es un grupo de estrellas. Los astrólogos tienen diferentes medidas para constelaciones, porque ahí los astrónomos tienen una visión de las constelaciones muy diferente a las de los astrólogos, sobre todo a los astrólogos hindúes, porque les recuerdo que los astrólogos hindúes parten de una estrella para medir los 30 grados y formar espacios de 30 grados, que se llama una constelación que contiene un grupo de estrellas. Nosotros lo que estamos diciendo es que el zodiaco empieza en las Pléyades y que a partir de ahí se realizan 12 divisiones de 30 grados cada uno, pero aquí empezaría Aries, Tauro, Géminis, Cáncer. O sea que ahí ya vemos que hay un desfase, porque el Aries lo vemos acá cuando el Aries del equinoccio, porque esto está hecho con una visión. O sea, es el zodiaco de las constelaciones, pero con una visión tropical. Entonces el equinoccio está por acá, el punto cero de Aries. Y ese punto, respecto a este punto, tiene una diferencia de 32 grados, largos, 32,5 grados. Hemos dicho ya que nosotros, los astrólogos trascendentales, hacemos la corrección de eso que se llama allananza, que es una diferencia aquí de 32,5 grados, pero no la movemos hacia atrás como lo hacen los astrólogos hindúes, que ellos, según la escuela, retroceden los datos de su carta, y si dicen que la allananza son 19 grados, lo retroceden 19 grados, porque suponen que su estrella retrocedió hasta ahí.
Bueno, eso ya lo he explicado lo suficiente, entonces no voy a repasar más. Pero sí quiero que quede constancia que nosotros también utilizamos la astrología trascendental, utilizan las constelaciones, por lo tanto es una astrología sideral, pero que se diferencia de la sideral, de la que es reconocida como sideral, porque la allananza, en lugar de restarlo, lo lleva hacia adelante. Pero si ustedes ven esta figura, ven claramente que si el zodiaco empieza acá, ya retrocedió hasta acá, pues para recuperar el valor original, tenemos que coger la allananza y llevarlo hacia adelante. Espero que me hayan entendido eso. Y esa es la explicación, pues, de lo que es la astrología sideral, con la visión tradicional y con la visión trascendental. Entonces ya vimos que la precesión de los equinoccios dio origen a un concepto llamado allananza. Es importante tener claro que la astrología sideral comienza en una estrella, que allananza es la diferencia en longitud entre el comienzo de dos zodiacos. El problema es que los hindúes no se ponen de acuerdo en qué estrella comienza su zodiaco y además restan en la allananza, cuando lo que hay es que sumarlo. Este concepto viene así a raíz de que la gente creía que la Tierra era el centro del universo y que lo que retrocedía era el zodiaco o las estrellas. Hoy en día se conocen cerca de 37 allananzas. Estamos incluyendo el de la astrología trascendental, pero todos los demás van hacia atrás y el único que va hacia adelante es el zodiaco, la allananza de la astrología trascendental. Todo esto perjudica notablemente a la astrología sideral, porque si nos devolvemos acá, vemos que, por ejemplo, un zodiaco que se debe llegar hasta acá, hacia adelante, y otra que lo están llevando hacia atrás. Entonces, mire la distancia y la diferencia entre el zodiaco original y el zodiaco que ellos practican, siendo ellos los originadores de la astrología. Ahora, los que manejan el zodiaco tropical tienen aquí una diferencia de 32 grados y medio. Pero eso hace que el signo del que le vamos a hablar a la gente al interpretar una carta no sea, que sus casas no correspondan. Bueno, eso es una locura. Entonces, cuando quieras estudiar astrología trascendental o quieras conocer tu verdadera carta natal, les recuerdo que nosotros tenemos un diplomado en astrología trascendental que consta de 5 niveles. Cuando quieras conocer tu verdadera carta natal, acude a la carta trascendental y verás la diferencia tan grande que existe en la interpretación. Como puntos de contacto puedes acudir al WhatsApp de nosotros, 57-324-410-1724. Estamos ubicados en la ciudad de Medellín. Esta es nuestra página web, astrologiatrascendental.com. Este es Instagram, astrología-piso trascendental. En Facebook tenemos dos páginas, Astrología Trascendental y Academia Astrológica Nuevo Milenio. Y en YouTube, perdón, @astrología trascendental, así nos encuentra. Les recomiendo nuevamente que nuestro próximo video, después de la precisión de los equinoccios, vean el siguiente que sería diferencia entre la astrología trascendental, la sideral y la tropical, donde van a terminar de entender mejor este cuentico. Bueno, por hoy les agradezco mucho y espero que nos encontremos en un próximo video. Muy amables.